Barco del cartel expuesto. Barco que transportaba una gran cantidad de drogas y dinero en efectivo perteneciente al grupo terrorista más peligroso del mundo. Destruido por el ejército de Estados Unidos, 3 de septiembre de 2025. Bajo el sol abrasador del sur del Caribe, Estados Unidos lanzó un sangriento ataque militar contra uno de los cárteles de drogas más temidos del mundo. El objetivo: un carguero de 7.200 toneladas y 110 metros operado por Tren de Aragua y que viajaba por aguas internacionales después de salir de Venezuela. A bordo se encontraba una enorme fortuna en dinero sucio, 300 toneladas de precursores de metanfetamina, suficiente para fabricar 190 toneladas de metanfetamina cristalina valoradas en más de 569 millones de dólares, y 13.000 cajas de dinero en efectivo, destinadas a financiar el terrorismo en toda América. Peor aún, 42 civiles estaban retenidos como esclavos, obligados a trabajar bajo vigilancia armada. Durante años, Tren de Aragua ha sido más que un sindicato criminal. Ha operado como un ejército en la sombra. Los informes de inteligencia vinculaban al grupo con más de 2.000 asesinatos, 3.500 casos de trata de personas y un imperio de distribución de drogas que se extendía desde Venezuela hasta las calles de Miami, Houston y New York. No eran solo contrabandistas, eran una organización terrorista extranjera designada que trabajaba bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro. Su alcance no se medía en millas, sino en vidas destruidas. El valor de la carga a bordo era asombroso. Si se procesaban, esas 300 toneladas de precursores químicos podrían producir 190 toneladas de metanfetamina cristalina con un valor de casi 569 millones de dólares en el mercado estadounidense. Junto con las drogas, había 13.000 dólares en efectivo, una fortuna utilizada para financiar armas, asesinatos y terror en todo el hemisferio occidental. A medida que el barco avanzaba hacia el norte, representaba más que el salvavidas de un cartel. Flotante de caos, una bomba de tiempo de narcóticos, dinero y sufrimiento humano. Y en este día, Estados Unidos había decidido actuar. Este no era solo otro barco de contrabando. Era una bomba de tiempo flotante llena de veneno destinado a nuestros hijos, custodiada por asesinos y alimentada por dinero sucio. Dejarla sin control habría sido dejar que la muerte se acercara a nuestras costas. Las fuerzas estadounidenses se despliegan. Secretario de Defensa de Estados Unidos. Los carteles como Tren de Aragua prosperan con el miedo. ¿Cree que operaciones como esta pueden finalmente detenerlos? Deje su respuesta en los comentarios. A las 11:05 am del 3 de septiembre de 2025, Estados Unidos ya había posicionado sus piezas en el tablero de ajedrez. Mientras la embarcación de drogas avanzaba constantemente por el sur del Caribe, las fuerzas estadounidenses preparaban una operación tan precisa como despiadada. La misión era simple en teoría, pero aterradora en la ejecución. Neutralizar la fortaleza flotante del cartel sin arriesgar la vida de rehenes inocentes. El primer movimiento llegó desde los cielos. Desde una base encubierta en Curazao, el Pentágono lanzó 50 vehículos aéreos no tripulados kamikaze de reconocimiento, cada uno no más grande que una motocicleta, pero equipado con una ojiva de 40 libras y un software de puntería avanzado. Volando a solo 150 pies sobre el nivel del mar, se deslizaban por debajo de la cobertura del radar, invisibles hasta que fue demasiado tarde. Colectivamente llevaban suficiente poder explosivo como para rivalizar con el impacto de 2 misiles de crucero Tomahawk. Sin embargo, su precisión era mucho más letal. Mientras tanto, el mar llevaba su propio fantasma. Un arrastrero pesquero disfrazado, sin marcar y aparentemente inofensivo, se acercó a 8 millas náuticas del objetivo. Escondidos dentro de su bodega de carga había 200 SEAL de la Marina de Estados Unidos, la élite de la élite. Su equipo incluía los sistemas de buceo con rebrina MK-29 que permitían a cada hombre permanecer bajo el agua durante 6 horas continuas, sin producir una sola burbuja. Serían la hoja silenciosa bajo la tormenta, esperando el caos arriba para atacar desde abajo.
Los números por sí solos eran asombrosos. 250 operadores y vehículos aéreos no tripulados estadounidenses contra una tripulación del cartel de apenas 150 guardias armados, muchos mal entrenados pero desesperados. La ventaja táctica era abrumadora. Cada ángulo había sido calculado. Golpe señuelo desde arriba, infiltración silenciosa desde abajo y una interrupción simultánea de las comunicaciones una vez dentro. Para los hombres a bordo del barco del cartel, era solo otro día en el mar. No tenían idea de que el ejército más avanzado del mundo ya los había rodeado, observando, esperando. En realidad, la cuenta regresiva para la aniquilación ya había comenzado. Estos números son realmente asombrosos, ¿verdad? Comparta este video para que más personas puedan ver cuán feroz es realmente la lucha contra los carteles de la droga. Y no olvide suscribirse al canal. Exactamente a las 11:22 am del 3 de septiembre de 2025 se dio la orden. Desde más allá del horizonte, el enjambre de 50 vehículos aéreos no tripulados kamikaze descendió sobre la embarcación del cartel como una tormenta de avispones de acero. Cada dron gritaba a más de 300 millas por hora, rozando las olas hasta el momento final, antes de ascender bruscamente y sumergirse en su objetivo. El primer impacto golpeó la popa del barco. Un UAV que transportaba 18 libras de C4 detonó contra un nido de ametralladoras, matando instantáneamente a 3 guardias armados y destrozando el arma montada. En 30 segundos, más de una docena de explosiones retumbaron por toda la embarcación. El barco se sacudió violentamente mientras los mamparos se rompían. Los tambores de combustible se encendieron y las torres de humo se elevaron 200 pies hacia el cielo del Caribe. Comienza el ataque con drones. Los combatientes del cartel se dispersaron presas del pánico. Algunos dispararon a ciegas al aire, descargando cargadores enteros de 30 balas a las sombras. Otros corrieron hacia los rehenes, intentando usarlos como escudos humanos. Pero los drones estadounidenses habían sido programados con precisión quirúrgica. Evitaron las bodegas de carga que contenían civiles, y en su lugar se centraron en los escondites de armas y en los combatientes fuertemente armados. A los 2 minutos, 37 explosiones separadas habían destrozado las defensas de la embarcación. Un dron penetró en la cubierta de proa, detonando dentro de una habitación llena de cajas de municiones. La explosión incineró más de 4.000 cartuchos de munición de 7,62 milímetros, lo que provocó una cadena de explosiones secundarias que destrozaron 4 compartimentos contiguos. En menos de 5 minutos, la estructura de mando del cartel se desintegró. Se confirmó la muerte instantánea de 9 hombres armados, mientras que otros 40 resultaron heridos o incapacitados. Los supervivientes aterrorizados saltaron por la borda, hundiéndose en el mar, donde los equipos de reconocimiento de Estados Unidos los rastrearon con escáneres infrarrojos. Sin embargo, los drones fueron solo la primera oleada. Cuando el último UAV se estrelló contra el puente, destrozando equipos de comunicaciones por valor de casi $3 millones, el barco del cartel quedó efectivamente ciego y sordo. El humo salía de las secciones del casco rotas y los incendios se extendían sin control por las cubiertas superiores. Debajo del caos, 200 SEAL de la Marina esperaban en silencio en las profundidades, distribuidos en una formación perimetral a menos de 500 yardas del barco. Las explosiones arriba fueron su señal. Cuando el último dron detonó, sacudiendo la embarcación de proa a popa, los buzos ascendieron a través del agua, moviéndose como sombras hacia el casco. El campo de batalla ahora estaba dividido entre el aire y el mar. Arriba, una fortaleza en llamas que se derrumbaba en la confusión. Abajo, un anillo de guerreros acorazados que se acercaba. La trampa ya no era una teoría. Los estadounidenses estaban dentro de la zona de eliminación. Salida. Y el cartel ¿Qué no crees tenía que respuesta sucederá contra el a ataque continuación estadounidense. mientras los SEALs de la Marina de Estados Unidos emergen de las profundidades para asaltar el barco? Averigüémoslo en la siguiente parte. Cuando el último ataque con drones sacudió el barco del cartel a las 11:28 am, el mar mismo estalló en movimiento. Desde todos los lados, 200 SEALs de la Marina surgieron, rompiendo la superficie como fantasmas que se elevan del abismo. Armados con sus fusiles MP7 con silenciador y cuchillos de combate, sujetaron ganchos magnéticos al casco y comenzaron su ascenso. En 90 segundos, los primeros operadores irrumpieron en la cubierta. Los defensores del barco, aquellos que habían sobrevivido al bombardeo de drones, se apresuraron a resistir. Pero los SEALs llegaron en oleadas, cada escuadrón de 12 hombres asaltando diferentes puntos de acceso. En el corredor de babor,
Un equipo despejó 4 habitaciones en menos de 40 segundos, eliminando a 6 combatientes del cartel con disparos precisos a la cabeza. En el flanco de estribor, los que abrieron brechas usaron cargas de termita para atravesar un mamparo cerrado. Luego arrojaron granadas aturdidoras. La explosión de luz y sonido dejó a 8 guardias armados retorciéndose en el suelo, desorientados e indefensos. Los SEAL asaltan el buque. La batalla se libró cubierta por cubierta. Los hombres armados del cartel, algunos medio cegados por el humo, desataron disparos de pánico. En un tiroteo cerca del compartimento del motor, un escuadrón SEAL intercambió más de 200 disparos con defensores atrincherados. 3 SEALs fueron alcanzados, en el hombro, el muslo y el antebrazo, pero continuaron luchando, avanzando hasta que cayó el último pistolero. La misión más crítica fue el rescate de rehenes. A las 11:35 am, el equipo Bravo irrumpió en la bodega de carga, donde 42 civiles, hombres y mujeres obligados a trabajar, estaban encadenados. Los guardias intentaron usarlos como escudos humanos, pero los rifles con mira láser de los SEAL los abatieron en menos de 10 segundos. Todos los rehenes fueron liberados y las unidades médicas comenzaron de inmediato a estabilizar a los más débiles. Para entonces, los estadounidenses controlaban casi el 70% del barco. El puente estaba destrozado, la sala de máquinas asegurada, y los combatientes del cartel huían por debajo de la cubierta. Un grupo de asalto SEAL rastreó el centro de control de vigilancia, deshabilitando todas las cámaras en solo 3 minutos, cegando por completo a los defensores restantes. El balance de bajas fue devastador. En solo 12 minutos de abordaje, los SEAL habían matado a 15 pistoleros del cartel, capturado a docenas más y tomado el control de todos los compartimentos clave. Solo 5 SEAL sufrieron heridas, ninguna mortal. Contra ellos, el cartel había perdido casi la mitad de su fuerza de combate y toda su capacidad de mando. El humo se elevaba, los disparos crepitaban esporádicamente, pero el resultado ya estaba sellado. La fortaleza flotante del cartel ya no era suya. Ahora, era un campo de batalla propiedad de los mejores guerreros de Estados Unidos. A las 11:48 am del 3 de septiembre de 2025, el barco estaba en silencio, excepto por el crepitar de las llamas y las botas de los soldados estadounidenses golpeando sus cubiertas. En menos de media hora, la fortaleza de Tren de Aragua se había reducido a un casco de acero destrozado. El campo de batalla ahora pertenecía enteramente a los Estados Unidos. Los resultados fueron asombrosos. En el lapso de 26 minutos, las fuerzas estadounidenses habían neutralizado el corazón de uno de los carteles más violentos de América del Sur. 9 miembros del cartel yacían muertos, incluidos 2 comandantes de nivel medio, mientras que más de 120 combatientes fueron capturados vivos, muchos demasiado malheridos para resistir. 3 de los detenidos fueron identificados como coordinadores regionales, hombres directamente responsables de las rutas de contrabando hacia Miami y Houston. Su arresto representó el colapso de ramas enteras de las operaciones del cartel. La incautación de contrabando fue aún más impactante. En lo profundo de las bodegas de carga del barco, los SEALs descubrieron 300 toneladas de precursores de metanfetamina, almacenados en contenedores de acero disfrazados de tambores de fertilizante. Expertos químicos en el lugar confirmaron que esta reserva podría refinarse en 190 toneladas de metanfetamina cristalina, suficiente para inundar Estados Unidos con más de 1.500 millones de dosis callejeras. En el mercado abierto, el valor superaba los $569 millones, una fortuna en narcóticos arrancada directamente de las manos del cartel. Sin embargo, las drogas eran solo parte del descubrimiento. En un compartimento oculto debajo de la cubierta de proa, los equipos SEAL abrieron cajas para revelar 13,000 barriles de dinero en efectivo pintados de azul. Dentro, dólares estadounidenses, pesos colombianos y bolívares venezolanos prolijamente empaquetados. Un estimado de $450 millones en activos líquidos. Esta era la sangre financiera de Tren de Aragua. Una horda destinada a comprar armas, sobornar a funcionarios y financiar el terror en todo el hemisferio. Ahora estaba bajo custodia estadounidense. El costo humano fue igualmente decisivo. El después revela. 42 rehenes, trabajadores secuestrados de pueblos pesqueros de Venezuela y Colombia, fueron liberados. Cada uno de ellos recibió atención médica inmediata.
Para estos hombres y mujeres, la pesadilla terminó en una cubierta aún marcada por el fuego y la sangre. A primera hora de la tarde, helicópteros de la Marina de Estados Unidos sobrevolaron, llevando prisioneros y contrabando del naufragio humeante. De pie en un podio en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio pronunció el mensaje con brutal claridad. Esta es una advertencia para cualquiera que intente introducir narcóticos en los Estados Unidos. Prepárense para la aniquilación. Tren de Aragua pensó que eran intocables. Hoy están rotos. Las aguas del Caribe se cerraron sobre la última esperanza del cartel. En una mañana, Estados Unidos no solo destruyó un barco, sino que envió ondas de choque por Cuando el todo humo el se disipó submundo. el 3 de septiembre de 2025, el sur del Caribe había sido testigo de una batalla que se recordará durante décadas. En solo 26 minutos, el ejército de los Estados Unidos desmanteló un imperio criminal en alta mar. 9 miembros del cartel yacían muertos. Más de 120 fueron capturados y 42 civiles quedaron libres de las cadenas que los habían atado durante meses. Las incautaciones contaron su propia historia. 300 toneladas de precursores de metanfetamina, capaces de producir 190 toneladas de metanfetamina cristalina, la asombrosa cantidad de 1.500 millones de dosis callejeras, fueron retiradas del mercado. Junto a ellas, 13.000 barriles de dinero en efectivo por valor de casi 450 millones de dólares fueron extraídos de las venas de Tren de Aragua. Con esta única operación, Estados Unidos no solo destrozó una red de contrabando, sino que también paralizó el sustento financiero de uno de los cárteles más violentos del hemisferio occidental. Para el cartel fue una pérdida devastadora. Para los Estados Unidos fue un mensaje. Las palabras del secretario de Estado Marco Rubio resonaron en toda la región. Esta es una advertencia. Cualquiera que se atreva a contrabandear drogas a los Estados Unidos, prepárese para la aniquilación. Las aguas del Caribe se cerraron sobre los restos de las ambiciones de Tren de Aragua. Lo que quedó fue una prueba de la determinación estadounidense y el costo de desafiarla. Y ahora te dirijo la pregunta a ti. ¿Crees que este ataque disuadirá a otros cárteles o los empujará a luchar aún más duro? Comparte tus pensamientos a continuación. Si valoras un análisis en profundidad como este, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana para no perderte la próxima historia de conflictos que dan forma a nuestro mundo.